Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Silva. Gracias también, doctor Rivera. Y gracias también al doctor Castelazo por la invitación para estar con ustedes. Cuando a mis residentes los entrevisto, porque quieren hacer la especialidad en anestesiología, les pregunto, ¿por qué quieres hacer anestesiología? Y me dicen, bueno, porque uno debe saber fisiología, fisiopatología, farmacología, medicina interna, neumología, cardiología. Y yo digo, pues creo que estás en el mejor sitio para hacer la mejor especialidad. Con todo respeto a las otras especialidades, por supuesto. Y este grupo de enfermos se presta precisamente para hacer todo eso. Si uno se enfrenta a este grupo de enfermos y uno los evalúa y hace calidad total, que es lo que se tiene que hacer, no solo en anestesia, sino en cualquier área, cuando uno trata a un hombre enfermo, no se puede permitir menos que la excelencia. Ese lujo no se puede dar nadie. Y bueno, este tema se presta a esto y el manejo de estos enfermos para lo mismo, ¿no? Esa es la evolución natural que nuestros ponentes previos también plantearon. Bien. De latín viene obesus, y obesus significa gordo por comer. ¿Sí? La obesidad es un incremento del tejido adiposo a un nivel que compromete el desempeño físico y emocional del individuo, reduciendo su expectativa de vida. Siempre. Y lo vimos en la presentación anterior, si ustedes se fijaron, no había obesos mórbidos viejos. Y de hecho yo creo que ustedes conocen a muy pocos obesos mórbidos ancianos. Creo que no existen. ¿Sí? La epidemiología es la siguiente. La incidencia en Europa hasta el año 2000 era esa, 15 a 20%. En el Reino Unido del 8 al 15%. En Estados Unidos ya no está en 22.5%. De hecho, en Estados Unidos, en hombres, sobrepeso, existen más del 60% de los hombres estadounidenses y más del 50% de las mujeres. No obesidad mórbida, sobrepeso. Obesidad mórbida hasta el 26%. Y como ya se mencionó, México ocupa el segundo lugar en el mundo en obesidad. La incidencia en el mundo es altísima. Y si no es por una cirugía para obesidad, muy probablemente en algún momento dado atenderán a algún paciente obeso por alguna patología diferente a la cirugía bariátrica. 300 millones en el mundo. En Estados Unidos, les decía, se ha incrementado. Bien, la clasificación, ya se mencionó anteriormente. El índice de masa corporal, de 19 a 25 es normal, sobrepeso entre 25 y 30 kilos por metro cuadrado, obesidad mayor de 30 kilos por metro cuadrado, obesidad mórbida, más de 35 kilos por metro cuadrado, y obesidad supermórbida o extrema, cuando el índice de masa corporal es mayor a 55 kilos por metro cuadrado. Nosotros atendemos aproximadamente 150 pacientes al año y muchos de ellos tienen más de 55 kilos por metro cuadrado de índice de masa corporal. No es fácil manejar este tipo de pacientes. La proporción de la grasa corporal, en general en mujeres, es aceptable que sean 20-30%, en hombres 18 al 25%, en deportistas, alguien que juega un partido de fútbol 90 minutos, de 10 a 12%, y en maratonistas 7% de grasa. Desarrollan múltiples complicaciones estos pacientes. Estas múltiples complicaciones son básicamente enfermedad cardiovascular, que puede ser muerte cardíaca súbita, hipertensión arterial sistémica, cor pulmonale, cardiopatía isquémica, eventos vasculares cerebrales, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar. Enfermedad respiratoria, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que ese es un gran problema, posteriormente vamos a hablar sobre él. Síndrome de hipoventilación, obesidad y enfermedad pulmonar restrictiva. Enfermedades endócrinas, enfermedades gastrointestinales,
enfermedades geniturinarias, patologías malignas. Hasta el 17% de los pacientes pueden tener cánceres, los más frecuentes son de mama, próstata, endometrial y colorectal. Y enfermedades musculoesqueléticas como enfermedad articular degenerativa o enfermedades articulares. Bien. ¿Cuál es el principal problema desde el punto de vista del manejo de la vía aérea y desde el punto de vista respiratorio para un anestesiólogo que va a manejar este tipo de pacientes? Bueno, dificultad para la intubación, SAOS, síndrome de obesidad y hipoventilación, aumento en la incidencia de atelectasias y otras alteraciones diversas que vemos posteriormente. Dificultad para la intubación. Eso es un problema que, créanme, cuando ustedes lo ven reportado en la literatura, no lo es tanto. Hay publicaciones de cientos de pacientes en donde la intubación la hace el 97% de los residentes. ¿Sí? En el 97% de los casos lo hacen los residentes sin mayor problema. Pero esto tiene una situación que es digna de mencionar. Esto obedece a que hay una escuela en donde se manejan este grupo de pacientes y que esa escuela tiene una curva de aprendizaje. No es lo mismo cuando nosotros empezamos a tratar este tipo de enfermos hace algunos años a como los tratamos ahorita actualmente. Anteriormente, hace algunos años, cuando nosotros intubamos un paciente con obesidad mórbida, que pesaba 200 kilos, 250 kilos, hemos tenido pacientes de 350 kilos, no era con ventilación a 2 manos, era 3 personas, era estar uno traccionando el pecho, otro tratando de ventilarlo y el otro con la boca. ¿Sí? En la actualidad debo decirles que mis residentes de primer año pueden intubar un paciente obeso mórbido de 250 a 300 kilos, ya sea con laringoscopía directa, ahorita vamos a ver las formas como, o mediante fibrobroncoscopía. Bien. ¿Es realmente la vía aérea del paciente obeso mórbido considerada como una vía aérea difícil de manera convencional? ¿Debe ser así? Bueno, si es que no se está entrenado, sí. Si el entrenamiento existe, entonces la respuesta es no. Hay predictores que nos hacen y que nos sugieren qué pacientes son difíciles de manejar en la vía aérea. Estos datos son de un estudio del doctor Brodsky, que se publicó en Anestesia y Analgesia en 2002, en el que incluyó a 100 pacientes obesos mórbidos y se realizaron mediciones de variables preoperatorias que todas ellas se han asociado a dificultad en la intubación en pacientes obesos y no obesos. Y se incluyen las que ustedes conocen todas, ¿no? Edad, talla, peso, índice de masa, circunferencia del cuello, distancia esternomentoniana, tiromentoniana, apertura de la boca, Malampati, etc. Ahí 92 de los 100 pacientes se intubaron. Ningún problema. Cuando se hizo el análisis estadístico, se investigó, bueno, cuáles eran los factores que predecían la intubación, no difícil, sino la problemática para intubar al enfermo. ¿Por qué la problemática? Porque no pudieron hacer un análisis para ver cuál no se pudo intubar. De estos, 97, les decía, los intubó un residente, solamente 3 no. Y esos 3 que no intubó el residente, 2 los intubó un médico de base y 1 un residente con fibroscopía. ¿Cuáles fueron los factores que encontraron de mal pronóstico? La circunferencia del cuello. ¿Ok? Esto fue en cuanto al análisis de las variables continuas. En cuanto al análisis de las variables categóricas, aquí lo que se encontró fue que el Malampati era el predictor de mal pronóstico. Bien, entonces, de acuerdo a este estudio, hay 2 predictores de intubación difícil en paciente obeso mórbido: la circunferencia del cuello y el Malampati 3 o 4. ¿Cuánto de circunferencia del cuello y en dónde? Medida en el cartílago tiroides, no en el cricoides, en el tiroides. ¿Ok? Y se hizo un análisis de regresión logística. Es un análisis que no se puede hacer manual, lo hace la computadora, pero uno le mete los datos. Uno le pone la exponencial de 1 menos una variable, ¿sí?, que viene siendo la circunferencia del cuello,
multiplicada por una constante. Todas las regresiones logísticas tienen lo mismo, son iguales, la fórmula es la misma. Entonces, por eso no se las coloqué aquí, la van a encontrar igual en cualquier sitio donde la encuentren. Y ahí lo que se encontró fue que el riesgo de presentar vía problemática aumenta 1.13 veces por cada centímetro que aumenta la circunferencia del cuello. La incidencia de una vía aérea problemática en el paciente obeso mórbido, cuando tiene más de 40 centímetros de circunferencia del cuello, es de 5%. Cuando tiene más de 60 centímetros, es de 35%. ¿Ok? Y eso es exponencial. Y vean ustedes, esos son los 100 pacientes. Vean ustedes los 100 pacientes, cómo conforme se incrementa la circunferencia del cuello, se va incrementando la probabilidad de una intubación problemática. Cerca del 5% cuando es de 40 centímetros, aquí está, 35% cuando es de 60 centímetros, cuando es de 70 llega hasta el 60%. Cuidado con un paciente obeso mórbido que tenga el cuello así. Es muy diferente y lo hemos visto frecuentemente. La paciente, generalmente mujer, que tiene obesidad ginecoide no se muestra así. Tiene cuellos generalmente delgados proporcionalmente al resto del cuerpo. Y si no tiene problemas en la extensión del cuello y no tiene un Mallampati de alto grado, generalmente no tiene dificultad para la intubación, con las condiciones en cuanto a la posición que vamos a ver posteriormente. Bien, este es otro estudio en el que se comparó la intubación en pacientes obesos contra no obesos, la dificultad. Y se incluyeron 134 con índice de masa corporal menos de 30 y 129 con un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado. Y aquí están los datos. El Mallampati. El Mallampati fue el único predictor desde el punto de vista estadístico para intubación difícil en el paciente obeso mórbido. Y aquí está abajo, Mallampati 3, Mallampati 4. Ya tenemos dos estudios en los cuales el Mallampati, por supuesto, en asociación a la circunferencia del cuello, son predictores de intubación difícil. En este estudio, la sensibilidad del Mallampati fue del 85%, es decir, se detectó al 85% de los pacientes con Mallampati 3 o 4 en obesidad mórbida, repito, con una especificidad de 62 y el valor predictivo positivo fue de 29%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 pacientes que yo decía que sí iban a tener dificultad para la intubación, 29 la tuvieron, ¿sí? Cuando es 3 o 4. ¿Ok? Entonces, finalmente los resultados, es más difícil, por supuesto, intubar un obeso mórbido, 15.5% versus un paciente que no es obeso mórbido. Este es otro estudio, y en este estudio, básicamente, lo importante, ahí está la cita abajo, Canadian Journal of Anesthesia, del 2003, el incremento en el índice de masa corporal per se, no es predictor de la laringoscopía difícil. ¿Sí? Estos fueron, en este estudio, las variables que se asociaron. Edad avanzada, género masculino, patología de la articulación temporomandibular, Mallampati 3 o 4, apnea obstructiva del sueño y dientes superiores anormales. Pero ¿cómo no va a ser difícil intubar un paciente así? Seguramente quien se ha topado con estos pacientes seguramente sabrá que sí es difícil. ¿Cuál es la clave de que no sea tan difícil? Vean cómo está acomodado el paciente, ¿sí? Tiene una rampa aquí, para fines prácticos, desde la cintura hasta los hombros, y fíjense la distancia que hay de aquí hasta la base de la camilla. Esto es cerca de 80 centímetros. ¿Sí? Pues es bastante. Si ustedes lo recuestan y no le ponen eso es una intubación imposible, créanme, y ustedes lo saben. Bien. Entonces, si nosotros ya tenemos una evaluación completa
y sabemos que el paciente tiene intubación que potencialmente y ya de manera predicha es difícil, entonces la opción que nosotros manejamos en el hospital y la descrita como más segura en el mundo es intubar al paciente despierto con anestesia de la vía aérea, por supuesto, y con fibroscopía. ¿Sí? Este fue nuestro jefe residente, está aquí presente, el doctor Jorge Luis Amudio, que lo hace muy bien, pero ahí estaba pirateándole el caso a uno de nuestros residentes. Bien, ok. En el sistema respiratorio ocurren cambios que son básicamente incremento en el trabajo respiratorio, incremento en el peso de la pared torácica. Es como cargar un chaleco de hierro, ¿sí? Así más o menos. Incremento en la resistencia de la vía aérea, posición anormal del diafragma por razones obvias, vísceras intraabdominales, desacoplamiento de la ventilación-perfusión, colapso alveolar por alteraciones en la relación del volumen de cierre y de la capacidad de cierre con respecto a la capacidad funcional residual. Y disminución de la capacidad funcional residual. Y ocurre así. Ustedes saben que la capacidad funcional residual consta del volumen de residual y del volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Esto es en un sujeto normal. La capacidad residual funcional está más o menos a este nivel. En un obeso despierto está muy cercana al volumen de cierre. Esto quiere decir que tiene muy poco margen de seguridad como para tener una reserva mediante la cual pueda tener mejoría en la función pulmonar tan solo con hacer ejercicios respiratorios, inspirometría incentiva me refiero. Pero si está anestesiado, básicamente le quitan todo el volumen de reserva expiratoria y se queda solo con el volumen residual. Eso es igual a la generación de atelectasias y complicaciones pulmonares que pueden llegar a ser graves. Y las consecuencias, pues están aquí a la vista. Esto es solamente una gráfica en donde, vean ustedes, en un paciente obeso de 127 kilos, cómo después de preoxigenación se desatura rápidamente, ¿sí? Comparado con este sujeto, que es un sujeto normal. Vean todo lo que tarda después de una adecuada preoxigenación, que es por lo menos 3 minutos de oxígeno al 100% con inspiraciones profundas, ¿sí? Y el obeso mórbido se comporta básicamente casi como un bebé, ¿ok? Se desaturan rápidamente. De tal manera que con ellos no hay que andarse a las carreras. Hay que hacerlo todo bien y de manera segura. Porque si este paciente lo inducen, se desatura, créanme que tienen poco tiempo para salvarle la vida. Y frecuentemente no se pueden ventilar. Entonces hay que hacerlo de manera certera. Bien. Estos datos son básicamente de pacientes obesos mórbidos antes del neumoperitoneo y durante el neumoperitoneo en cuanto a la resistencia inspiratoria. Vean ustedes cómo se comporta. Antes del neumoperitoneo la resistencia es muy alta, ¿sí? Esto es cuando se comparan con normales. Y vean ustedes aquí cómo la complianza está disminuida cuando se compara con normales. Pero la complianza disminuye y la resistencia aumenta tanto en obesos como en sanos. Más la complianza disminuye después del neumoperitoneo. Esto no ocurre generalmente con los cambios de posición, ya sea en tren de Lemburg o en tren inverso. El mayor cambio lo proporciona el neumoperitoneo. ¿Ok? Bien. Otra cosa importante es de que después del neumoperitoneo, hasta el 20% de los pacientes obesos mórbidos que son sometidos a procedimientos laparoscópicos, el tubo se va hacia el lado derecho. A diferencia de la proporción en pacientes que van a procedimientos laparoscópicos que no son obesos mórbidos, que también llega a irse, ustedes lo saben, pero no con esa proporción. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ese es un problema al grado de que en nuestro hospital ha sido el punto
de controversia de si el paciente obeso mórbido puede ir a cirugía bariátrica por estancia corta o por sector de internamiento. ¿Cómo se define un episodio de apnea? Bueno, cuando el cese total del flujo de aire por un periodo de más de 10 segundos ocurre en contra de una vía aérea cerrada. Y se define apnea del sueño cuando ocurren 4 a 5 en una hora o más de 30 durante toda la noche. Eso es arbitrario. Nadie ha hecho puntos de corte. ¿Sí? Sin embargo, esa es una definición en base a los hallazgos que se han hecho en múltiples polisomnografías. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Múltiples. Pero las que la Sociedad Americana de Tórax acepta como para que en un obeso mórbido uno sospeche que tiene apnea del sueño son ronquera, cefalea matutina e hipersomnia diurna. El paciente retiene CO2 en la noche y en la mañana tiene cefalea porque no durmió bien, porque está con vasodilatación y además tiene hipersomnia y se está durmiendo. Y su desarrollo profesional no es adecuado. ¿Ok? Y además, lo más importante, ocurren cambios cardiopulmonares que pueden llegar a ser graves. ¿Qué tan graves? Tan graves como cualquiera de estos. ¿Cuáles son los eventos en apnea del sueño? Bueno, primero, el paciente se duerme. Luego, el episodio de apnea. Esto genera hipoxemia, retención de CO2, disminución del pH. ¿Ok? Eso estimula la eritropoyesis. Asociado a eso hay bradicardia por efecto vagal, contracciones ventriculares prematuras, vasoconstricción pulmonar y vasoconstricción sistémica. Esto a la larga llega a hipertensión pulmonar y afección del ventrículo derecho. Después el paciente medio se despierta y después se vuelve a dormir y retorna al sueño. Pero el paciente no despierta bien y está durmiendo mal. Entonces hay disfunción cerebral, pérdida de un sueño profundo y excesiva actividad motora durante el sueño. En el día ya no lo hace igual. En el día se anda durmiendo, no se concentra y ustedes lo han visto en pacientes obesos mórbidos, no se pueden concentrar bien. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas son muerte súbita en la noche, inesperada o inexplicada, entre comillas, inexplicada, de hecho está entre comillas, hipertensión pulmonar con probable falla del ventrículo derecho, hipertensión sistémica, policitemia, ¿okay? Excesivo sueño durante el día, deterioro intelectual, cambios en la personalidad. Todo esto a consecuencia de apnea del sueño. Eso puede ocurrir. Si nosotros a un paciente que ya documentamos tiene apnea del sueño, con una polisomnografía, no lo tratamos, el manejo es inadecuado. Le podemos llamar a un neumólogo, con todo gusto. Pero el manejo es, claro, es CPAP por lo menos 6 semanas previo a la cirugía si es que se va a intervenir, si no es una urgencia. Si es una urgencia, entonces se les da BiPAP. Y el BiPAP que más en la literatura ha demostrado que es el adecuado para este grupo de enfermos es 12 de IPAP, es decir, de presión positiva, y 4 de EPAP, es decir, el equivalente al PIP. ¿Sí? Eso es lo que más ha demostrado en la literatura. Eso es lo que hay que hacer con ese grupo de enfermos. Eso no garantiza que les vaya muy bien, pero eso sí garantiza que van a llegar mucho mejor que como los encontraron ustedes. ¿Y qué mejora? La hipertensión pulmonar mejora, sí. La función del ventrículo derecho mejora, también mejora. Las condiciones del paciente son otras, incluyendo su gasometría. Ustedes lo podrán ver perfectamente si lo llegan a hacer. O seguramente ya lo habrán hecho. El anestesiólogo utilizamos fármacos que pueden condicionar mayor deterioro en pacientes que tienen apnea del sueño. Y entonces hay que mantener abierta la vía aérea. Vean ustedes, aquí está la lengua, ¿sí? Aquí está la epiglotis, aquí está el yoides, y el flujo del aire, imagínenselo, bypaseando todo eso. Pero si le damos una benzodiazepina,
por ejemplo, se cierran. Entonces, la moraleja es, si uno tiene un paciente con obesidad mórbida que se va a operar mañana en la mañana y que yo lo voy a ver y para que esté tranquilo le quiero dar una benzodiazepina, estoy dándole un boleto para que fallezca. No se debe hacer. Más aún, si ya se ha demostrado en la literatura que el platicar con el enfermo de manera óptima, darle la confianza suficiente, es el equivalente a un hipnótico. ¿Ok? Lo que debe hacer uno, en lugar de hacer esto, es continuar con el CPAP. Ok. Las alteraciones cardiovasculares, bueno, pueden llegar a ser así. ¿Ok? Fíjense bien, se necesitan 3 mililitros de sangre para perfundir de manera adecuada 100 gramos de tejido adiposo. 30 mililitros para 1 kilo. 300 mililitros para 10 kilos. 3 litros para 100 kilos. 6 litros para 200 kilos. 9 litros para 300 kilos. Más los 5 de base, el paciente que pesa 300 kilos requiere 14 litros de gasto cardíaco tan solo para el requerimiento de la grasa. Más aparte, acuérdense que tiene otros órganos que consumen mucho oxígeno y que ese corazón no es un corazón super corazón, pero así tiene que funcionar. Y entonces por eso el paciente pues, no se mueve, está recostado en su casa, y si se mueve, rápidamente la disnea surge. Evidentemente que esto es variable en función del índice de masa corporal. Una de las manifestaciones más frecuentes es la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? ¿Cuál? La disfunción diastólica. El paciente se le da una cantidad de líquido que no es lo suficientemente grande, y la presión venosa central se incrementa. Sin embargo, si uno no lo precarga adecuadamente y el paciente tiene grave hipertensión pulmonar, entonces el ventrículo derecho le va a fallar. Quiere decir esto entonces que una indicación para que el paciente reciba monitoreo hemodinámico invasivo es que tenga compromiso cardiovascular grave. Se asocia también a síndrome metabólico X, ya se mencionó anteriormente, todo esto puede llevar a enfermedad coronaria y el paciente obeso mórbido puede tener infartos con coronarias normales. El 20% de los pacientes obesos mórbidos que se infartan tienen coronarias normales. ¿Sí? Okay. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte y mortalidad en el obeso. La prevalencia es del 37%, cuando el índice de masa corporal es mayor de 30 kilos, ni siquiera están mórbidos ahí. ¿Ok? Y se puede manifestar, ya lo mencionamos anteriormente, como esas que se mencionan ahí. Esta diapositiva es bonita. Básicamente nos habla de las fallas del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo que pueden suceder en el paciente con obesidad mórbida. Y los mecanismos. El paciente está obeso, puede tener apnea del sueño, hipoxemia, hipercapnia, hipertensión arterial pulmonar, crecimiento del ventrículo derecho y posible falla del ventrículo derecho. Por otra parte, incremento en el volumen circulante. Para levantar tantos litros de gasto cardíaco requiere una buena cantidad de volumen, además de un hematocrito bastante alto. Incremento en el volumen latido, gasto cardíaco incrementado, con un ventrículo derecho que no funciona muy bien, que puede tener interdependencia con el izquierdo, crecimiento del izquierdo, el paciente está hipertenso además, incremento en la tensión de la pared, hipertrofia del ventrículo izquierdo excéntrica, no concéntrica, porque si no entonces estaría peor la cosa. Todo esto asociado también a la hipertensión. Esto lleva a disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, falla del ventrículo izquierdo. Y entonces podemos tener un paciente obeso mórbido con falla del derecho y falla del izquierdo, y además con enfermedad cardíaca isquémica. Bien. Cuando ustedes gusten, el doctor Silva, el doctor Rivera, si quieren le paramos por tiempo, con todo gusto.
Bueno, hay que saber farmacología también, quedamos en este grupo de enfermos. Bueno, no le ha pasado eso, ¿verdad? Pero sí hay que moverse. Bien, las alteraciones farmacocinéticas más importantes son las que ustedes ven aquí, ¿sí? Lo que se altera principalmente es el comportamiento de los fármacos en función de que la cantidad del tejido adiposo se incrementa en relación con el tejido magro. Esto quiere decir que aquellos fármacos lipofílicos se requieren de mayores dosis para tener al paciente bien, por lo menos en la dosis inicial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el volumen de distribución se incrementa. El aumento en el gasto cardíaco también hace que el requerimiento sea mayor para los fármacos lipofílicos. Hay incremento del volumen circulante y alteración en la unión a proteínas. El volumen de distribución, por lo tanto, se incrementa. ¿Ok? Cuando se incrementa el volumen de distribución, y un ejemplo de esto muy claro son los opioides. Hay que dar incrementos en la dosis inicial, pero la dosis de mantenimiento, esa hay que hacerla en función del peso ideal. Así debía ser. Con respecto al propofol, uno de los fármacos más utilizados, yo creo, por todos los anestesiólogos en el mundo, hay un incremento paralelo en el volumen de distribución y en el aclaramiento, ¿sí? Aumenta el volumen de distribución y la depuración también. Entonces, se requieren dosis grandes de propofol. En la literatura, y este es un dato que sí quiero mencionarlo así, tal cual. En la literatura dice, la dosificación puede ser realizada en función del peso real. Así dice, real, ¿sí? Aquí dice, ideal más un incremento adicional guiado clínicamente. Si ustedes le colocan propofol, así como dice la literatura, y la literatura lo dice así porque los índices de masa corporal que manejan y que se escriben en la literatura, estamos hablando de, en promedio, poco más de 40 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Si lo damos en ese grupo de enfermos, está bien, de acuerdo al peso real. Pero, ¿cómo le suena a un paciente de 300 kilos a 2 miligramos por kilo de peso de propofol? No se debe hacer, por supuesto que no, nadie lo haríamos. ¿Qué es lo que hacemos en el hospital? Lo que hacemos en el hospital, damos la dosis de peso ideal, pero una dosis adicional en función de la guía clínica. Nuestra guía clínica, ¿cuál es? Ustedes la saben, cuáles son los datos de profundidad anestésica, pero si además cuentan con BIS, ya está hecho. Ningún problema, ¿no? Ok. Bien. Con los relajantes musculares no hay ningún problema. Son polares, hidrofílicos, su volumen de distribución es pequeño, ¿sí? Generalmente no se afecta en presencia de obesidad, y hay estudios con curonio, para no cansarnos se los traje, con cisatracurio, con atracurio, con todos ellos hay estudios, y lo que hacen es comparaciones en cuanto a administrarlo en función del peso real y administrarlos en función del peso ideal. El resultado ya lo saben. Todos coinciden. Si se da en función del peso real, el paciente se relaja más rápido y la relajación dura más tiempo. Si se da en función del peso ideal, se relaja igual, tarda lo normal que un paciente no obeso y el tiempo de relajación es igual que el paciente no obeso. Entonces, la conclusión es que la dosis es, lo que dice ahí abajo, de acuerdo al peso ideal. Bien. Los opioides, pues son, ustedes saben, altamente liposolubles. El volumen de distribución se incrementa. La vida media de eliminación se prolonga. La dosis de carga debe ser la del peso real. Pero la que se reporta en la literatura de peso real es una dosis de 1 o 2 microgramos por kilo de peso para fentanil, por ejemplo. Y después la infusión, ya se hace el mantenimiento en función del peso ideal. Bien. Este es un estudio
cuyo objetivo principal fue examinar la exactitud de dos modelos de predicción para pacientes obesos. Y esos dos modelos incluían a un modelo del doctor Schaefer, que como ustedes saben es, digamos, que la gente que más en el mundo sabe y ha publicado sobre anestesia endovenosa. Y se estudiaron a dos grupos de pacientes, obesos y no obesos. Las diferencias, vean ustedes, en el grupo de delgados, la edad 60 años, en promedio. Vean la diferencia de edades. Coincidimos en que la vida, la expectativa de vida es menor, ¿no? O sea, son más jóvenes. 51 hombres y 19 mujeres en los delgados, y 20 mujeres y 19 hombres, 20 hombres y 19 mujeres en los obesos. La obesidad, por lo tanto, pues es más frecuente en las mujeres, lamentablemente para las mujeres. ¿Sí? Bien. Finalmente, la masa farmacocinéticamente activa no se incrementa de manera lineal con respecto al peso total del paciente. Es la conclusión del estudio. En este estudio se hizo para ver cuál era el mejor anestésico volátil para el paciente obeso mórbido, si sevoflurano o desflurano. En este estudio no encontraron diferencias entre ninguno de los dos. Sin embargo, hay otros estudios en la literatura donde demuestran que desflurano es mejor opción para el paciente obeso mórbido. El paciente despierta más rápido y se afecta menos sus capacidades y volúmenes pulmonares. ¿Ok? Estos son los datos que ellos buscaron y por eso la diferencia no fue significativa. Básicamente la presión arterial media entre ambos grupos, ¿sí? En el periodo intraoperatorio, ven ustedes, ¿sí? El tiempo no se vio afectado en función de, en el transoperatorio como al final de la cirugía. ¿Ok? Esa diapositiva es para ejemplificar los órganos más afectados y qué es lo que pasa con ese grupo de pacientes ya en la cirugía laparoscópica. Ya estando en cirugía el paciente, vean ustedes, el neumoperitoneo genera alteraciones, ácido base y en el CO2. Si gustan, vamos al punto para no irnos a todo esto. ¿Qué es lo que pasa en el obeso mórbido? El paciente obeso mórbido no le crean mucho al capnógrafo. El gradiente entre la PaCO2 y el end-tidal de CO2 es mayor que en el paciente no obeso. De tal manera que sí hay que colocarles una línea arterial y hay que ver cómo se encuentra el CO2 arterial con respecto al end-tidal de CO2 para poderlo tener como guía. Y sí nos puede servir como guía, pero nada más como eso. Los efectos a nivel hepático existen. Evidentemente, si un paciente obeso mórbido se le insuflan 20 milímetros de mercurio de neumoperitoneo, debe tener consecuencias. Y las consecuencias básicamente es disminución en el flujo. Ese flujo se compensa. Será motivo de otra plática hablar cómo se compensa. O si al final a alguien le interesa, con todo gusto. Pero básicamente lo más importante es la repercusión en las aminotransferasas, que se incrementan sin que se incremente la síntesis o la eliminación. El neumoperitoneo también causa alteraciones hemodinámicas. Básicamente son incremento en frecuencia cardíaca, presión arterial, el gasto cardíaco o no cambia o disminuye, el volumen latido disminuye, las resistencias vasculares sistémicas se incrementan, las presiones de llenado también se ven afectadas. Y a nivel respiratorio, de la mecánica respiratoria, los cambios básicamente ya los vimos, ¿no? Aumentan las resistencias, disminuye la complianza. La capacidad funcional residual disminuye y esa capacidad funcional residual disminuye más allá de 15 días, que es lo que ocurre en sujetos normales que no son obesos mórbidos. Bien, a nivel renal, bueno, pues el gasto urinario también disminuye, pero una cosa muy importante aquí que sí vale la pena es que esto ocurre, aquí se menciona por efecto de hormona antidiurética, aldosterona, actividad renina plasmática, y después lo que ocurre en el perioperatorio es que
Básicamente el nitrógeno de urea y la creatinina disminuyen y la depuración no cambia. Pero la diuresis en el transoperatorio sí disminuye. Y disminuye principalmente por dos cosas. La presión intraabdominal se ve incrementada. Y la presión intraabdominal incrementada disminuye el flujo a nivel espláncnico y eso también disminuye la diuresis y la filtración glomerular, etc. Pero también otro aspecto muy importante es el efecto de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética sí se eleva de manera importante en procedimientos laparoscópicos, no solamente en obesos mórbidos, sino en no obesos mórbidos. Una cosa que lo inhibe es el óxido nitroso. El óxido nitroso disminuye las concentraciones de hormona antidiurética y entonces, si a un paciente que está hipertenso o que tiene disminución en los flujos urinarios se le da óxido nitroso, generalmente se ve beneficiado. Ahora, hay que elegir el paciente para uso de óxido nitroso. Ustedes dirán, bueno, en cirugía de tubo digestivo está descrito claramente que el óxido nitroso no. Pero ustedes ven en la literatura, se ponen en internet, y pacientes para cirugía bariátrica, utilizamos, vean en los métodos, fentanil a tantas concentración, utilizamos desflorano o sevoflorano, cualquiera que ustedes quieran, y una mezcla de oxígeno, óxido nitroso. ¿Sí? Yo les diría, no es necesario tanto. De hecho, no debe haber tanta preocupación si el paciente está adecuadamente precargado. Hay reportes en la literatura de que por efecto de hormona antidiurética hay pacientes que han tardado hasta 24 horas en tener adecuadas diuresis sin afección de la función renal. Bien. Esto es básicamente sobre el gasto urinario también, en cirugía de bypass. Vean ustedes, en procedimientos abiertos versus laparoscópicos. La diuresis es menor en procedimientos laparoscópicos. Los mecanismos ya se mencionaron. Y las complicaciones, la mortalidad no varía a la que se describió ya anteriormente, entre el 0.1 y el 2%. Tromboembolia pulmonar es una causa frecuente de muerte y algunos autores la citan como la más frecuente de muerte en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. ¿Ok? Y la incidencia es el doble que en la población general, 48 contra 23%. Esas cifras son muy altas. Entonces son pacientes que deben recibir profilaxis por lo menos con dos esquemas. Aquí, si ustedes me lo permiten, y si ya terminamos. 2 minutos. Ok, entonces con esta termino. Si ustedes me lo permiten, les diría, ¿con qué hacemos profilaxis de la tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda? Y es un aspecto muy importante. Y esto lo menciono porque muchos internistas mencionan, bueno, hay dos contraindicaciones para heparinas de bajo peso molecular: insuficiencia renal y obesidad mórbida. Obesidad mórbida no es contraindicación para heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué sí se tiene que hacer? Que se utiliza por tiempos prolongados de tiempo las heparinas de bajo peso molecular, se tiene que hacer medición de factor 10 activado o una tromboelastografía que se ha visto que correlaciona bien con el factor 10 activado. En México se hacen mediciones de factor 10 activado, sí. ¿Y tromboelastografía? Sí, nada más que ustedes lo quieran y que tengan el tromboelastógrafo, ¿sí? Que puede no ser muy costoso. ¿Ok? Esa es una. La otra, en cuanto a las dosis cuando se utiliza heparina estándar. Cuando se utiliza heparina estándar, ustedes saben que para profilaxis, en general, se recomiendan 5.000 unidades cada 12 horas. Para este grupo de pacientes se recomienda 5.000 cada 8 horas. Además de un segundo método, que generalmente lo recomendado es compresión neumática de manera intermitente. Bueno, pues muchas gracias. El tema es muy extenso, pero espero que